Vamos a los siguientes oradores. Espero que pueda usted seguir la reunión allí desde su despacho, ¿no? Y que pueda intervenir también en el debate. You're welcome. Muchas gracias. A ver, un momentito que me organice yo aquí mis notas. A continuación tiene la palabra Sergio Andrés Coronado Delgado. Dice la oradora que espera haber pronunciado bien el apellido. Es un experto en Derecho Constitucional. También tiene un máster en Desarrollo Rural y en la actualidad es jefe del equipo de los derechos territoriales en CINEP, que es responsable de este Centro de Investigación y Educación Popular. También ha publicado artículos sobre derechos humanos de las comunidades negras e indígenas, consultas, conflictos territoriales y política de derechos humanos y territoriales. Va a hablar sobre el impacto social y medioambiental de la industria minera de extracción de petróleo en Latinoamérica. Bueno, le comento al público que no ha habido ningún tipo de interpretación a partir del inglés durante la primera intervención, habida cuenta pues de la distancia y de la baja calidad del sonido que nos llegaba. El resto de las intervenciones sí que serán objeto de interpretación. Sergio, tienes la palabra. 10 minutos en el idioma que quieras, puedes elegir. Pues con encender el micrófono, basta. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer la invitación hecha por la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo para abordar este crucial tema. Las posiciones que presento recogen las reflexiones de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, una red que reúne más de 100 organizaciones que trabajan por la plena vigencia de los derechos humanos en Colombia. Durante los últimos años, Colombia ha experimentado un intenso debate sobre el papel que cumple la extracción minera en el proceso de desarrollo nacional. La historia colonial de América Latina deja al descubierto las grandes dificultades que tiene la minería para la construcción de un proceso de desarrollo que favorezca la garantía de los derechos humanos del conjunto de la población. En Colombia, la actual resistencia social al incremento de actividades extractivas se alimenta de esta historia latinoamericana. El país atraviesa un periodo de auge de las actividades extractivas. En una década casi se duplicó el carbón explotado en el país, pasando de 38.242 millones de toneladas en el año 2000 a 74.350 millones de toneladas en el año 2010. Además, la superficie titulada durante los últimos años creció vertiginosamente. Pasamos de tener concesiones mineras sobre 1.1 millones de hectáreas en 2002 a tener concesiones sobre 8.4 millones de hectáreas en el año 2009. Este auge ha implicado la emergencia y profundización de conflictos sociales vinculados a la presencia de las empresas mineras que realizan actividades de exploración y extracción en los territorios rurales. Entre enero de 2001 y diciembre de 2011 se registraron 274 luchas sociales asociadas a la extracción de petróleo, oro y carbón. Las luchas sociales ocurren en un escenario de represión y criminalización de la protesta. A continuación voy a presentar una síntesis de las múltiples relaciones entre las actividades de las industrias extractivas y la vulneración de los derechos humanos de la población colombiana. Minería, pobreza y derechos humanos. La minería a gran escala no ha facilitado la superación de condiciones de pobreza en los municipios en los cuales se han desarrollado actividades extractivas durante más de 2 décadas. Por ejemplo, en los municipios mineros del centro del Cesar, departamento del cual se extrajo la mayor cantidad de carbón en el año 2011, la proporción de personas que viven con necesidades básicas insatisfechas es superior al 50%, en tanto que el porcentaje departamental es del 30%. Esta situación también se vincula con la política fiscal en relación con las rentas mineras. La actual política busca favorecer la inversión extranjera
por medio de la disminución del pago de regalías y el establecimiento de exenciones y descuentos a las empresas, en lugar de establecer tasas reales que permitan una participación equitativa que proteja los intereses de la sociedad y del Estado. Para muchas comunidades rurales, la instalación de las minas ha transformado sus territorios y sus medios de vida. Como consecuencia de la minería a cielo abierto, se han perdido tierras agrícolas que daban trabajo y sustento a la población local. Se limitó el acceso al agua y se produjo un deterioro en la calidad de este recurso. Las poblaciones afectadas están acudiendo a instancias judiciales para solicitar la protección de sus derechos. En un reciente fallo, se ordenó la protección del derecho a la vida, la salud, la intimidad y el ambiente de los ciudadanos que viven en áreas de influencia de una de las minas de carbón a cielo abierto de la empresa Drummond. Adicionalmente, 3.500 familias indígenas zenú interpusieron denuncias penales en contra de las juntas directivas de Cerro Matoso. Mirra es una mina de ferroníquel que es propiedad de BHP Billington, una empresa de capital inglés, por la presunta responsabilidad de la compañía en el daño a los recursos naturales y contaminación ambiental. El segundo punto que quiero tratar es sobre minería y desplazamiento forzado. El conflicto armado interno en Colombia ha permanecido durante los últimos 50 años con variaciones territoriales y regionales. La superposición de los territorios en los cuales hacen presencia tanto las industrias extractivas como los actores armados ha configurado una coexistencia de unos y otros, en el cual las primeras, las extractivas, se han favorecido de la actividad de los segundos. Es necesario resaltar la coincidencia de zonas de violaciones graves a los derechos humanos con zonas de extracción mineras y petrolera. En un reciente informe se pudo identificar que el 80% de las violaciones de los derechos humanos que ocurren en Colombia se presentan en municipios minero-petroleros. El 87% del desplazamiento forzado sale de estos municipios. El 78% de los crímenes contra sindicalistas, el 89% de los crímenes contra indígenas y el 90% contra afrodescendientes ocurren en estos municipios. Además, es importante resaltar que en el proceso de expansión de las minas, varias comunidades rurales han tenido que ser reubicadas y otras tantas se encuentran en proceso de reasentamiento por causas de contaminación ambiental. Dichas comunidades han enfrentado una difícil negociación en la cual luchan porque las empresas y el Estado asuman que en el proceso de reasentamiento debe haber una reparación por los daños causados en sus derechos fundamentales. Ahora, la relación entre minería y vulneración de los derechos de los grupos étnicos. Según la Contraloría General de la República de Colombia, la totalidad de las tierras colectivas de comunidades negras que han sido reconocidas formalmente por el Estado, el 6% de estas tierras cuenta con un título minero y el 16.5% se encuentra solicitado para el desarrollo de actividades mineras. Algo similar ocurre con las tierras de las reservas indígenas. El 1% del área se encuentra titulada para la minería y el 13% ha sido solicitada. Las actividades de exploración minera suelen ignorar la realización de procedimientos de consulta previa con miras a obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Además, tal como lo señaló la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su último informe anual sobre Colombia, luego de un amplio proceso participativo sobre el derecho a la consulta, no se determinó la existencia de una sola buena práctica, lo cual pone en riesgo la supervivencia de varios pueblos indígenas. Ahora, la relación de minería y la vulneración de derechos ambientales. El marco legal vigente considera que las actividades mineras son prioritarias para el interés general y la utilidad pública. Esta norma implica que en aquellos casos de conflictos entre actividades extractivas y otras actividades como la agricultura y la conservación ambiental, se decida a favor de la primera en detrimento de las segundas. A inicios del mes de mayo, el gobierno colombiano expidió un decreto mediante el cual negó a las autoridades locales la posibilidad de hacer ordenamiento territorial
y declarar la exclusión de espacios de la minería y de otras actividades extractivas. El decreto en mención dejaría sin efecto los acuerdos logrados por 3 municipios de Antioquia que decidieron prohibir la minería en sus municipios. De igual forma, ignoraría la consulta popular del municipio de Piedras, en la cual los ciudadanos votaron por no transformar la vocación agrícola de los suelos e impedir el ingreso de una compañía que tiene concesiones mineras para la extracción de oro. En el mismo informe de la Contraloría se alertó sobre las graves carencias del Estado en cuanto a estudios ambientales, control y seguimiento de las actividades extractivas. Además del grave impacto que la exploración y la explotación minera generan al agua, al suelo, al aire, a la biodiversidad y al paisaje, no son objeto de un control riguroso por parte de las entidades mineras, ambientales y territoriales. El informe de la Contraloría también destacó la precariedad de los datos sobre los impactos en la salud ambiental en zonas mineras. A pesar de esto, se observó que la contaminación del aire ha provocado la aparición de nuevas enfermedades respiratorias en zonas mineras. Según un estudio epidemiológico, en el departamento de La Guajira se encuentra la mina del Cerrejón, compañía que extrae carbón y que cuenta con participación de capital inglés y suizo. Los casos de infecciones respiratorias son la segunda causa de morbilidad en los municipios vecinos de la mina. Al respecto, para concluir, dado que la Unión Europea está adoptando medidas en materia de empresas y derechos humanos, presentamos las siguientes recomendaciones. Iniciativas sobre transparencia como EITI y los principios voluntarios de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos son importantes, pero no suficientes. Es necesario avanzar en el diseño e implementación de instrumentos y mecanismos vinculantes que permitan el acceso a la justicia de personas y comunidades que han sufrido victimizaciones o violaciones de derechos humanos vinculadas a las actividades de las empresas mineras. El acceso a la justicia no debe restringirse a los tribunales nacionales, sino que se debe facilitar el acceso a los sistemas de justicia en los países en los cuales están las casas matrices de estas empresas. Además, se requiere que la UE exija de forma obligatoria a las empresas la publicación de informes de impactos de actividades, también llamados informes no financieros. Estos informes deben estar acompañados por auditorías sociales en las que participen directamente las comunidades afectadas y las organizaciones de la sociedad civil que las acompañamos. Dado que Colombia es un país en el que persiste un largo conflicto armado, debe entenderse que los minerales que de allí se extraen provienen de una zona de conflicto y alto riesgo. Pedimos a la UE aplicar los principios de transparencia y debida diligencia en la cadena de suministro de las industrias extractivas. Esta es una obligación que debería implementarse para todos los recursos naturales colombianos que se consumen en Europa. La Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo podría liderar estas iniciativas. Es necesario comprender las consecuencias ecológicas y sociales que tiene la minería en el largo plazo, antes de establecer rentas y el valor comercial de la extracción de los depósitos de minerales y metales. La extracción a gran escala y acelerada de minerales y metales no se puede conciliar con un proyecto social de sustentabilidad. Esta es una lección histórica que hemos aprendido en América Latina. Muchas gracias. Thank you very much, Sergio. Gracias, Sergio. Retengo del final que de lo que se trata es de pasar a lo concreto, ¿no? Tener acceso a la justicia, no solamente en el país donde se lleva a cabo la actividad minera, sino también en el país donde se encuentra la sede central de la empresa minera. Es una exigencia de las ONGs que llevan realizando desde hace muchísimo tiempo. O sea, el caso contra Shell se detuvo, el caso contra Royal Dutch Shell en Países Bajos también se detuvo. No es precisamente lo que hubiésemos querido nosotros, ¿no? Ni ustedes ni yo, y yo entiendo perfectamente su reclamación, su exigencia, así como el deseo también de una evaluación de impacto completa, donde se tenga en cuenta también de la auditoría social. Tercera intervención de este primer panel.